que se callen. Ahora nos callamos. Cada uno. Apaga los micrófonos. Bueno, Yo no para puedo. variar, habíamos tocado un tema muy serio, muy importante, que fue la lentitud, el elogio de la lentitud. Vamos a pasar a un tema mucho más, no digo frívolo, pero sí con mucha más música, porque hoy vamos a hablar de la relación entre la balada para un loco, ¿no es cierto?, que ustedes recordarán, en el año 79 se estrenó en el Luna Park en Buenos Aires, y su relación con Alonso, con Piazzolla y con el mundo de París, donde todos ellos vivieron durante una época. Y voy a empezar por leerles la balada para un loco, como poema. Si no creo que lo logre, Pero yo escuché ustedes van a bien. ver que mientras yo leo, se escucha la música, aunque no la tengamos acá. De más está decir que por ahí la semana que viene o la otra tengamos para poner música en la filmación y también para agregar imágenes, que ya va a ser completa. Ahí nos van a dar el premio mayor a Apagalo todos. al tele. Cuando tengamos todo este tipo de novedades. Yo la voy a leer y seguramente que eso traerá recuerdos y sobre todo, como les dije recién, el recuerdo de la música. Dice así, las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, detrás de ese árbol, se aparece él, mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes me guiñan. Los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Y así, medio bailando, medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice adiós. Ya sé que estoy piantao, piantado, piantado. ¿No ves que va la luna rodando por Callao y un coro de astronautas y niños con un vals me baila alrededor? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelar el corazón. Loco, loco, loco como un acróbata demente, saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así, el loco me convida a andar en su ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina por motor. De Vieites nos aplauden. Viva, viva, los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos salen a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo, loco mío, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quereme así piantao, piantao, piantao. Trepate a esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondra y volá. Volá conmigo ya. Vení. Quereme así piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar.
la trágica locura total de revivir, vení, volá, vení. Como vieron, la experiencia es rara. Me ha costado mucho leerlo, porque se impone la forma de la canción, ¿cierto? Pero después de hacerlo varias veces, me di cuenta de una cosa rara. Debe ser uno de los poemas más largos, ¿no es cierto?, que hemos leído. Este poema puesto en verso debe tener 3 páginas. Una cosa ya insólita. Pero la segunda es que esto esté incluido en una canción. Sobre todo ahora que estamos un poco acostumbrados que las canciones tienen una especie de estribillo que se repite a lo largo 4 o 5 veces, o sea que de últimas es muy poco lo que narra, lo que dice. Aquí hay un verdadero canto a la no rutina, una insistencia en el hecho de que estar loco no está mal. De últimas, piantao es una palabra que se utiliza en el argot porteño, del lunfardo, y que de últimas quiere decir loco, pero quiere decir, los argentinos tenemos una forma de decir ese loco que dice loco lindo, de últimas, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que les quería contar un poco la relación que hay entre esta balada para un loco y Carlos Alonso. Ustedes saben que yo me he dedicado muchísimo a Carlos Alonso, que estoy escribiendo su novela, y con Piazzolla, y toda esa época de París, como ya les dije. Era una época muy difícil, un año muy difícil. 1969 fue, ustedes lo recordarán muy bien, el año del Cordobazo, pero también fue el año del Rosariazo, ¿no es cierto? Por últimas, fue el año del Tucumanazo, o sea que hubo 3 movimientos sociales en todo el país, que eran una réplica del gran movimiento que hubo en París el año anterior, en el 68, y también tenía que ver con todos los movimientos que se hacían contra la guerra de Vietnam, contra toda una escalada de violencia que se había vivido en el mundo. Alonso trabajó mucho ese año, fue un año muy importante para él. Entre otras cosas, hizo Hombre Basta con un grupo de pintores de Buenos Aires, que implicaba, ya el título implicaba la situación de que hasta ahí se había llegado. Es raro ver, ahora que tenemos estos ritmos inflacionarios y esta falta de trabajo, ¿no es cierto?, esta desocupación y este estado del país, que estas quejas se realizaban con un país que tenía una desocupación del 5,5%, por ejemplo, y que era muy rico. Todavía la Argentina en el año 69 era muy rica y habían comenzado todo este tipo de movimiento. Esta es una reflexión que debiéramos hacernos todos, ¿no es cierto? Cómo aparecieron todo este tipo de movimientos en un momento en que realmente el país había llegado, creo, que lo que va a ser la cima, ¿no es cierto?, desde entonces hasta ahora, porque desde entonces hasta ahora en todos los índices han ido bajando. De cualquier manera, lo último que hizo Alonso fue una presentación que se llamó Malvenido Rockefeller. Ese año Rockefeller vino a la Argentina, en realidad hizo una gira por Latinoamérica. En toda Latinoamérica tuvo problemas de repulsa. Rockefeller era el gobernador de New York, pero además era el gerente del Standard Oil. Por lo tanto, un representante de lo que en aquel momento se llamaba el imperialismo, o de alguna manera aquello que se oponía a la libertad de Latinoamérica, etc. En ese año, justamente, le encargan a Alonso una cosa muy interesante, que es la tapa, la viñeta de La balada para un loco. O sea que es como un descanso, en cierta medida. La balada para un loco se presentó primero en Michelangelo, no sé cómo definirlo, pero es un lugar que estaba en el Bajo, en Buenos Aires. Algunos de ustedes habrán ido posiblemente.
donde estuvo, entre otros, Vinicius de Moraes y Chauca Granda, en fin, una serie de artistas. Y la presentaron allí, que ya en ese momento tuvo un enorme éxito. Pero lo más importante para Balada para un Loco fue la presentación que se hizo en el Luna Park. Ustedes ya habrán visto el edificio del Luna Park. Increíble que esté construido en 1931. Es tan moderno, todavía se lo ve como un edificio moderno. Ese lugar cerrado donde en realidad lo que se hacía era box, pero ya en aquella época se había empezado a hacer una serie de eventos, ¿no es cierto? Había tenido el Luna Park distintas épocas. Entre otras, se realizó allí la convocatoria de los nazis más grandes del mundo, afuera de Alemania, en el año 38. Así que había tenido una serie de espectáculos de este tipo también, de musicales, etc. Lo cierto es que esa noche ya se veía bajar por Corrientes. Usted sabe que el Luna Park está en Corrientes y el Bajo, cerca del puerto, Madero, y se veía bajar ya la gente. Cuentan, Horacio Ferrer cuenta que venía, entre otros, venían caminando, ¿no es cierto?, con Piazzolla. Y Piazzolla estaba realmente muy entusiasmado. Y le dijo, esto es una bomba, un misil. Podés hacerte una tarjeta que diga, Horacio Ferrer, autor de la balada para un loco. Fue un poco así, fue la obra más importante que de última hizo Ferrer. Aquí tenemos que dedicarnos un rato para ver lo que fue un poeta toda su vida completa. Ferrer fue un hombre muy característico. Hizo muy poca, no hizo una obra muy importante, pero entre él y entre Piazzolla y otros hizo 50 letras de tango, por ejemplo. Lo cierto es que iban bajando hacia el Luna Park. En el Luna Park estaba ya Carlos Alonso, sentado cerca del ringside. Como pasaba habitualmente, había tenido que dejar a su mujer y a sus hijos en su casa. Él tenía dos hijas, con Ivonne, así que la había dejado en su casa y él estaba presenciando aquello que de últimas iba a ser lo que lo inspirara para hacer la viñeta, la tapa de la partitura de la balada. Al fin y al cabo salió una cosa muy hermosa, porque como ese año también, entre otras cosas, había pasado en el mundo que el hombre había llegado a la luna, Alonso hizo un astronauta como volando, que tenía un poco que ver con la actitud de loco, de piantado de la obra. Ferrer y Piazzolla habían tenido una relación no muy larga, pero sí profunda, porque en un momento dado, desde que se conocieron, fue un flash, y en un momento dado Piazzolla le dice, quiero que trabajes conmigo porque mi música es igual a tus versos. ¿Sí? Había realmente una relación de algo moderno, algo que cambiaba. En una ciudad donde, como Piazzolla dijo muchas veces, todo cambiaba, menos el tango. Es decir, Buenos Aires en ese momento era una ciudad que estaba cambiando ediliciamente, que por otra parte recibía una alud de habitantes. Los cambios eran casi, tendría que decir, brutales, en el sentido de que fueron muy rápidos. Sin embargo, el tango se obstinaba en seguir el 4x4 original, y Piazzolla era muy cuestionado por eso, porque de últimas rompía con lo conservador, con lo tradicional. Ya era muy conocido en el mundo, pero todavía en Buenos Aires no lo era. Lo cierto es que un día aparece Ferrer en la casa, en el departamento que tenía Piazzolla, y le dice, mira, tengo una cosa, venía repitiendo como un mantra. El mantra que venía repitiendo por la calle y que lo tenía
como inspirado, era, ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Lo cierto es que tenía esa idea, pero tampoco sabía cómo seguir. Y entonces le dice a Piazzolla, ¿cómo seguimos? Bueno, le dice Piazzolla, pongamos un loco, que diga loco, 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 y así, de a poco, dice Ferrer, hizo esa hermosura. Con una, ¿cómo seguimos? Se pregunta después. Mirá, le digo, a mí me gustaría hacer 2 recitativos. Y así estuvieron 7 días encerrados en el departamento. Me imagino que tendrían que tomar algo, algunos whisky como para inspirarse, porque estar 7 días continuos, y después, como Dios, el 7º día descansar, debe haber sido muy intenso. Pero piensen que en esos 7 días no solamente se terminó la letra, sino que Piazzolla terminó la música. El resultado fue una balada con ritmo de vals. Una cosa rara, que es evidente que no tenía que ver con el tango normal o con el tango habitual en esa época. La presentación en me olvido el nombre del Luna Park, fue a completo, el Luna entero. No se, había gente en la calle, no se podía entrar. ¿No es así? Y comienza la voz sensual, ¿no es cierto? Levemente arenosa, ¿no es cierto?, que tenía Amelita Baltar. Ella estaba trabajando hace años con ellos. Tenía un feeling muy importante con Piazzolla, que después se transformó en matrimonio. Pero lo increíble es la manera en que Amelita combinó perfectamente su personalidad, la forma, el tono, la forma de estar incluso parada en el ring, la manera en que llevó todo eso como un espectáculo. A todo esto, el público, el 80% del público aplaudía, pero había un 20% del público recalcitrante que le tiraba monedas, la insultaba. Lo increíble es que Amelita en esa noche no perdió para nada el compás, e incluso tenemos la grabación de ese momento, y la obra fue cantada completa. La obra dura 4 minutos y medio, es larga como canción, ¿no es cierto? Es otra de las cualidades que tiene, y va relatando cómo sale una persona desde su casa, cómo encuentra el barrio normal, el barrio que lo rodea. Cuando dice, las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste. Aquí ya hay un trato muy cordial, muy íntimo con el oyente. Una melodía lenta. De repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Medio melón en la cabeza. Aparece el alter ego, aparece ese otro personaje que va hasta el frente, porque la canción está cantada toda por Amelita y la música es al piano, pero hay otro personaje, que es el personaje que la va llevando por la ciudad, la convence, la incita y la lleva por la ciudad. Por supuesto, el invento de las 2 banderitas de taxi en cada mano. Eso es realmente una poesía infinita, sobre todo que los taxis en Buenos Aires tienen ya son una cosa folclórica. Por otra parte, de las 2 banderitas le entrega una a ella, y va la luna rodando por Callao, ¿no es cierto? Van apareciendo ya los maniquíes de las vidrieras que los miran. Uno va entrando con una especie de locura, de ambiente en el cual la locura es considerada como algo lógico, ¿no es cierto? Y sigue cuando le invita a bailar. Bailá, vení y volá,
creo que es una buena invitación que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón, el hecho de bailar, de ir, en el caso este dice vení, y de volar. La mujer es seducida y salen a recorrer Buenos Aires. Pasan por el Vieites. En Vieites están los locos la saludan. A esta debo agregar que a los 2 o 3 días de terminado el espectáculo de Luna Park, presentaron a la balada para un loco en el Borda, ante 200 pacientes, y tuvo un éxito espléndido. Es decir, fue reconocido y entendido perfectamente como algo de ellos, así, debido a que también lo citaba acá. La última frase ya, los últimos 2 o 3 versos, fueron hechos ante una audiencia que, entre otras cosas, lloraba, otros gritaban. Habían entrado como una especie de euforia ante lo que iba a convertirse en una, no solamente en un poema, sino en una especie de épica de la ciudad moderna. El jurado, había un jurado en el cual estaba justamente Chauca Grande y estaba también Vinicio de Moraes, un jurado muy importante porque se iba a realizar el Festival de la Canción Latinoamericana. Ante ese éxito, cuando fue cantada, comenzó por darle el premio a Balada para un Loco. Pero después surgieron una serie de otros integrantes del jurado que se oponían porque decía que estaba en la categoría tango y no lo era. Esta discusión que ahora aparece como una locura, en aquel tiempo tenía mucho que ver con, ¿no es cierto?, con los fans del tango y con ¿no es cierto?, con era una música que estaba enraizada en la historia de la ciudad. Pero claro, es absolutamente absurdo que se le niegue a algo, ¿no es cierto?, sus méritos por no estar en una determinada clase musical, ¿no es cierto?, o género musical. El griterío de gente a favor y en contra casi no me dejaba oír la orquesta. Uno me tiraban monedas y me gritaban, andá a lavar los platos, entre las cosas reproducibles. Otros se levantaban de las butacas aullando viva, bravo, dice Amelita Baltar, que vivió muchísimos años más. Yo creo que Amelita está viva. Justamente he contado el otro día una anécdota de ella que dice que Amelita Fortabad le dijo que ella daría todo lo que tenía, Amelita Fortabad, por tener la voz de Amelita. Y Amelita le contesta, mira, yo me quedo con 1 millón y te regalo la voz, quédate tranquila, ¿no es cierto? Así que Amelita está siempre haciendo comentarios. Esta ha sido una parte muy importante de su vida ese día en el Luna Park. De últimas, el segundo premio fue un fracaso, pero el enorme triunfo fue que al día siguiente, a la semana siguiente, se editó el disco, el CD, no, antes no le decían CD, era un simple que de un lado tenía Balada para un Loco y del otro día tenía Chiquirín de Bachín. Y vendió 250.000 ejemplares el primer mes. O sea, que pese al jurado que no le había dado el premio, evidentemente había tenido una repercusión popular sin precedentes. Fue la primera vez que Piazzolla lograba un éxito así. Era conocido en todo el mundo, había hecho obras sinfónicas, de alguna manera había conseguido los públicos europeos, pero nunca había tenido un éxito popular. Tal es así que con Neustadt, en un programa de televisión, le decía, quiero mucha gente escuchándome, como si Perón entrara en la cancha de Boca.
Es decir, que Piazzolla también entró en esa relación con el gran público por primera vez en su vida, aunque cuentan también que estaba como enojado, porque lo habían descubierto de esa manera, cuando él tenía muchos otros méritos. Ahora me descubren, le dijo en ese programa a Neustadt. Bueno, este encuentro entre Alonso, yo me lo imagino en el ringside, escuchando, Alonso es un pintor que tiene mucha relación con la poesía. Y además gusta muchísimo de todos los movimientos musicales populares, sobre todo del folclore más que del tango. Pero debe haber escuchado esto con mucha emoción y haber visto todas las repercusiones en el público. El encuentro, el primer encuentro que había tenido Alonso con Piazzolla había ocurrido en París, en el año 65. Resulta que en París estaban llegando todos los previos al exilio, porque estamos hablando de 10 años antes del golpe militar, pero estaban llegando, en la década del 60 llegaron un montón de intelectuales, muchísima gente ¿no es cierto?, de arte, de pintores, etc. Llegaban a París sin saber pepa de francés, muchos de ellos. En la ciudad, así como Para los escuchar turistas. decir. Se fue la imagen. Se borró. Ahí está. Bien. Lo cierto está que en ese departamento de la Rueda de Cate 16 se había formado, de a poco, una especie de club, era como la embajada argentina en París, donde iban prácticamente todos. Desde allí estuvieron desde Cortázar, ¿no es cierto?, La Negra Sosa, Atahualpa Yupanqui, Jairo, bueno, no voy a seguir porque eran prácticamente todos los artistas argentinos que llegaban a París en esa época. Eran recibidos y bancados, digo, en el sentido del trabajo que habrán dado, y comían ahí, se pasaban las noches hasta las 5 de la mañana, y Jacqueline, que era hija de un gobernador de Argelia, una mujer que vive todavía justamente y se la escucha muy bien, es precioso si ustedes la ponen en internet, verla hablar en castellano, con un dejo. Marcelo, en esa estaba Seguí también en ese grupo. Seguí. Sí. Estaba Seguí en ese grupo. Seguí ya había empezado a hacer, ¿cómo se dice?, a arreglar su casa de Antuil, que es la que tiene ahora, que es un verdadero palacete. Pero Seguí estaba ya desde unos años antes en París, porque Seguí se fue de México a París. ¿No? Sí, por supuesto que estaba Seguí, y por supuesto que estaba Carlos Alonso, ¿no es cierto? Esas reuniones se realizaron en un departamento que no era tan grande, estaba decorado todo con objetos argentinos, desde estribos, ¿no es cierto?, de guitarras, de mates, todos aquellos objetos que hacen a la argentinidad, y con tallas de madera en las paredes. Tenía un sofá, varios sillones, y por supuesto que se sentaban donde podían, porque ahí había a veces hasta 25 personas. Con decirle que Jacqueline compraba el vino en Damajuana de 52 litros para poder quitarles la sed a todos los asistentes. A todo esto era bancado por José Pons. José Pons era un arquitecto que trabajaba bien en París, y que era mendocino de origen, pero que de últimas fue quien financió todo esto, y que realmente es un hito histórico. Se cuenta que una vez, cuenta Horacio Guarani,
que una vez fue a París el Ballet Folclórico Nacional, ¿no es cierto? Y con el Chúcaro, que era el que lo dirigía. Y van a París y hacen la primera función. Y resulta que los organizadores no habían hecho ninguna propaganda, no habían hecho ninguna difusión, y fue un fracaso absoluto. A todo esto quedaba en el hotel 20 personas, todos los instrumentos y ni un peso, porque iban todos sin un mango. Jacqueline invitó a los 20 integrantes del ballet a su casa y los tuvo 22 días ahí. Ustedes saben bien lo que es tener una visita, 2, pero 20 y durante 22 días. Realmente fue maravilloso. Hasta que Horacio Guarani pudo hacer un apoyo entre todos los argentinos, reunió dinero y pudieron pagar el hotel donde tenían todos los equipajes, porque el hotel no le quería dar los equipajes si no pagaban, y pudieron regresar a la Argentina. Esta es una muestra, pero como dijo Jacqueline en un homenaje que se le hizo acá en Buenos Aires, hará unos 8 o 10 años, la verdad es que lo difícil es no saber quiénes, es más fácil saber quiénes no estuvieron en la casa de ella que quiénes estuvieron, de los argentinos que en esa época andaban por ahí. Jairo, entre otras cosas, que era otro de los asistentes, decía que la casa de ellos curaba la primera soledad. ¿Sí? El primer momento de nostalgia, que era el más duro, los primeros meses, en los cuales los argentinos se sentían absolutamente extraños en la ciudad. Horacio Guarani, que siempre tenía ese espíritu tan jocoso, hizo una frase que dice: quienes no vienen a lo de Pons, qué tontos que son. Y escribió un poema muy divertido, muy interesante, que dice: si no fuera por los Pons, qué triste sería la vida. París, qué cosa aburrida. Y Francia, con más razón. Son locos, tan locos son, que en su hogar, que es un encanto, albergan a cuánto espanto, va sin rumbo ni timón. Esto un poco nos describe la calidad de los personajes que se iban juntando allí, ¿no es cierto? Horacio Ferrer justamente dijo que la casa, en ese homenaje que le cité, dijo que la casa de Jacqueline era un santuario. Incluso en el homenaje habló Jacqueline, tiene una maravillosa personalidad, y dijo que era una bola de nieve, que no la podían parar. Todo tipo que llegaba a París decía: andate a lo de Pons. Y eso fue realizado durante años. Por supuesto que había empezado todo esto de una casualidad, como empiezan casi todas las cosas de la vida. Se encontraron Jacqueline en un avión, ¿no es cierto? Y de pronto Piazzolla era muy activo, muy nervioso, muy de no poder quedarse sentado. Debía ser un infierno para las azafatas, porque andaba por los pasillos. Así que Jacqueline se lo encuentra en un pasillo en un vuelo que iba de Buenos Aires a París, y empiezan a hablar, se quedan hablando toda la noche. Cuando llegan, el marido, Pepe, había ido a buscar a Piazzolla, y le pregunta a Jacqueline: ¿vos ya lo conocés? Sí, le dice: pasamos la noche juntos. Habían estado toda la noche charlando y ya habían hecho una amistad. La amistad entre Pepe y Piazzolla fue quizá la más importante de la vida de ambos. Incluso Pons escribió un libro muy interesante y donde narra todo este tipo de encuentros con nuestros connacionales en París. Se cuenta que cuando Piazzolla tuvo un triple bypass, que lo operó Favaloro y le puso todos estos cables encima,
al poco tiempo Pons también le ocurrió exactamente lo mismo, le pusieron un triple bypass. Y entonces Piazzolla le dijo, bueno, ahora sí somos hermanos, porque el hecho de tener los triple bypass los dos los convertía ya en hermanos, cuando en la vida en general ya lo eran. El último encuentro que yo narro en mi novela entre Piazzolla y Carlos Alonso ocurrió en Roma. Unos años después, estamos hablando del año 74, 75, debe ser alrededor del fines del 74. Piazzolla se había hecho inmensamente popular y era ya un genio reconocido mundialmente. Había trabajado en casi todos los países del mundo y había tenido ese tremendo infarto. Y le había pasado además otra cosa muy dura en su vida, que fue cuando se divorció de Amelita Baltar. Entre todo este tipo de eventos, dijo que iba a ir a descansar a Roma, y de hecho se quedó viviendo en Roma 5 años. En esa etapa, por supuesto que no descansó, porque Piazzolla no era un hombre para descanso, sino que grabó muchísimas obras, y obras muy importantes, como Cibertango, como Libertango, por ejemplo, ¿no es cierto? Y sobre todo Summit, con Jerry Mulligan, que es una obra de tango jazz, ¿no? Así. Ahí en Roma también apareció Berni. Berni estaba en París, pero se fue a Roma con una Renauleta, con una amante muy joven que tenía, Zúñula. Zúñula era una tucumana, una mujer 40 años más joven que él. Fue un amor de la vejez, porque ya Berni estaba al borde de los 70 años, pero que lo siguió constantemente. Ni hablar de París, en el estudio que tenía en la calle Frost, donde pintaba Berni, y donde realmente el frío era algo tremendo. Cuenta Zúñula que a veces Berni caía con 2 ramitas que había recogido de la calle para poner a quemar ahí, para poder calentarse. Esta niña lo siguió, y lo siguió también a Roma. Parece que la mujer de Alonso, Teresa, la aconsejaba y le decía, mirá, sos mona, sos joven, podés estar con quien quieras. Y uno le contestaba, ¿sabe qué pasa? Que me he enamorado. Ahora ya no lo veo viejo. Lo cierto es que vivían en un hotel cerca de Piazza del Popolo, y iban a lo de Alonso, que vivía en Piazza Navona, porque ahí tenía el estudio, y pintaban juntos, Berni con Alonso. También Berni, ella había ganado la Bienal de Venecia, ya era un pintor reconocido, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que un día decide Carlos Alonso hacerle un retrato a Piazzolla. A todo esto se habían hecho muy amigos. Realmente la parte donde más amigos se hicieron Piazzolla con Carlos Alonso fue en Roma. Y eran íntimos, se habían contado toda su vida. Tenía mucha más relación Carlos Alonso que Berni con Piazzolla. Y conociendo el pintor, el personaje que iba a pintar, sabía que era inquieto. Piazzolla era muy, muy incapaz de quedarse quieto un rato seguido. Entonces, pintó el día anterior un bandoneón en la posición en que él lo iba a hacer sentar a Piazzolla para ganarle un poco de tiempo y poder realizar el retrato en las pocas, seguramente, horas que tendría para realizarlo. De ese retrato se hizo una estampilla, justamente, con el retrato de Alonso de Piazzolla. Lo cierto es que cuando llega Berni, le dice, hijo de puta, me has ganado de mano, me llevas un bandoneón de ventaja, porque ya había hecho Alonso el bandoneón. Se sienta Piazzolla, ya muy inquieto, se quiere parar, entre ellos dos tratan de que se quede quieto.
Y entonces le piden que toque Adiós Nonino. Adiós Nonino, ustedes saben que es una pieza que compuso Piazzolla por la muerte de su padre. En ese momento él no podía regresar a la Argentina, estaba en Puerto Rico. Y entonces en una sola noche, en unas pocas horas, escribió Adiós Nonino. Bueno, inspirado con el Adiós Nonino, se estuvo quieto una media hora, pero al fin dejó de tocar. Y Carlos Alonso le pide que le cuente su relación, la relación, ¿no es cierto?, de Piazzolla con Carlos Gardel. Porque la hubo, y cuando era muy niño. Lo cierto es que le dice, contanos eso por favor, para que el otro se quede quieto. Y Piazzolla comienza a contarle, realmente en el año 34, en New York, los padres de Piazzolla vivieron 2 veces en New York, y en el 34 estaban nuevamente allí. Fue muy raro que no se quedaran en New York y volvieran a Mar del Plata, que era donde vivían ellos. Lo cierto es que el padre de Piazzolla era ebanista, hacía artesanías de madera, y supo dónde vivía Gardel. Entonces hizo una artesanía, le puso abajo una frase de un tango de Gardel, y le dijo al hijo, porque era un tipo bastante tímido, le dijo al hijo que se la llevara a Gardel. Bueno, el hijo va al edificio donde vive Gardel, resulta que vivía en el piso 18. Cuando sube al ascensor, se encuentra con uno de los secretarios, ¿no es cierto?, la persona que le llevaba las cosas a Gardel, y resulta que el tipo no hablaba inglés. En vez Piazzolla hablaba muy, muy bien inglés, al punto que le costó hablar castellano después de grande. Siempre tenía un soutache, ¿no es cierto?, en la voz. Y el otro tipo se da a entender un poco en inglés, y Piazzolla le dice, háblame en castellano, que yo lo entiendo, y le dice, ¿sabe qué pasa? Me he olvidado la llave. Y yo a donde voy, el dueño del departamento duerme hasta las 12, y me va a matar si lo despierto. Y le dice, ¿quién es el dueño? Carlos Gardel. Quiere decir que este hombre iba al mismo piso y al departamento donde iba. Le pidió este individuo que Piazzolla entrara por la ventana, como que era un chico de 13, 14 años. Y el hecho es que Piazzolla entró por la ventana. ¿Y con quién se encontró ni bien entró al departamento? Con Carlos Gardel, en pijama, parado allí. Esta historia realmente es increíble. Increíble porque marca lo que es el destino musical desde el inicio que iba a tener Piazzolla. Lo cierto es que charla un rato con Gardel, le explica cómo puede la situación, y al rato ya Gardel le pide que toque un bandoneón. Le gusta mucho verdaderamente le gusta mucho lo que hace Piazzolla, que nunca había tocado un tango. El primer tango que tocó completo Piazzolla lo va a tocar después en el film La noche que me quieras. Porque resulta de esto, Gardel le pide que por favor interviniera en la película, que hiciera como de un canillita, que de alguna manera tocaba música, y así sucedió. Es muy bueno, es muy lindo ver también en el internet, en YouTube, la película, donde trabaja Piazzolla con 13 años. Carlos Gardel quedó enamorado con él. Me llama mucho la atención el hecho de que alguien escuchando por primera vez a otro sepa perfectamente las calidades que tenía. Carlos Gardel era muy exigente y prácticamente en pocas horas quedó entusiasmado y quería que este niño lo acompañara. De hecho, los padres lo dejaron acompañar en la película. Gardel después insistió muchísimo para que lo acompañara en el viaje. Insistió al punto de que ya a punto de tomar el avión, escribió otro telegrama diciéndole a los padres que lo quería llevar a este chico de gira. Bueno, es una suerte que no lo haya hecho, porque esa gira que empezó en Hollywood terminó en Medellín. En el año siguiente, en 1935, cuando cae el avión de Gardel y Gardel muere. El final del diálogo que yo invento en mi novela de estos Berni, de Alonso, ¿no es cierto?, charlando sobre el tema de Gardel,
termina así. Me salvé, dice, porque si no, en vez de tocar el bandoneón, estaría tocando el arpa. Porque claro, de ese viaje iba a resultar el accidente fatal que se mató toda la tripulación y todos los músicos de Carlos Gardel. Bueno, un poco lo que yo trato de hacer en este capítulo de mi libro es, de fondo, narrar el destino de los artistas. Cómo desde niño, en el caso de, ¿no es cierto?, de este encuentro con Gardel, de esta relación que tuvo, y después, en el caso de Carlos Alonso también, esta forma que tenían ellos de relacionarse y de ir construyendo una especie de poema argentino, de una relación que hay entre la poesía, la música, la pintura, que va construyendo algo muy importante que nosotros todavía incluso no hemos llegado a valorar del todo. Algunos de ellos están vivos, como el caso de Carlos Alonso, que tiene sus 91 años, pero está bien, está bien y está... El otro día se me ocurrió preguntarle a un Marchand si Alonso pintaba. Pues no me animaba a preguntárselo a él directamente. Y me dijo, no, es que pinta más ahora que antes. Está pintando más a los 21 que lo que pintaba antes. Así que, de fondo, yo en cada capítulo de la novela voy tratando, me doy cuenta mientras lo hago, porque no es fácil saber lo que uno quiere mientras escribe, que lo que estoy tratando es una especie de tesis en mi novela sobre el origen del arte nacional. Un poco contraponiendo la importancia del arte argentino al lado de los fracasos y los desencuentros que estamos viviendo a otros niveles, a nivel económico, a nivel político, ¿no es cierto? Que de alguna manera hay una diferencia abismal entre personajes como Borges, como Alonso, ¿no es cierto?, y como tantos otros que acompañaron la vida nacional en la intelectualidad o en la pintura, y el magro resultado así de los dirigentes, que somos nosotros capaces de ver con claridad, sobre todo en esta época. Bueno, ahí está mi clase. Realmente me siento cada vez más cómodo. Yo creo que dentro de 2 o 3 años voy a dar bien clase por internet.